a justificar, sino entender. Y después, para poder entender el conflicto en sí, nosotros tenemos que entender cómo se han estado dando las bases de los comercios internacionales, las alianzas que tiene cada Estado con cada tipo de hegemón, aunque si bien yo entiendo que hoy en día se entiende que Estados Unidos está en un declive como el viejo hegemón constante, como potencia central, sí, aún no ha dejado de ser el hegemón del centro, ¿no?, del mundo, y aún todo el mundo observa hacia el norte y pero ve ya no con confío, efecto ya que no estoy seguro que lo que pase y hoy, ahí me dé tranquilidad. Hay una multipolaridad de potencias con mucha fuerza, y no tan solo fuerza militar, sino fuerza diplomática, con un soft power bastante interesante. Y ahí fallan las instituciones. Y ahí es donde fallan las instituciones. Hoy la cooperación y el diálogo quedó totalmente relegado. El Consejo de Seguridad falló. Tenemos que observar el planeta y ver Rusia, Ucrania, Pakistán en la India, la situación que está pasando en Cachemira. Tenemos que entender lo que pasa en el mar meridional, China, Taiwán, la situación que está pasando en Corea del Norte, Corea del Sur. No es solamente Medio Oriente. Todo el mundo considera que Medio Oriente es el único lugar donde suscitan conflictos, y no es así. Hoy en Sudamérica, aunque no es una guerra, pero es una situación civil, Venezuela todavía no se ha terminado de resolver. O sea, el mundo completo está en un conflicto, y los foros internacionales, no tan solo la ONU, el ALAC, el ASEAN y un montón de foros internacionales. Hace poco era la sensación era, bueno, como de amenaza. Ahora no, ahora es como de concreción de la violencia. Hoy hay una concreción de la violencia porque efectivamente los mecanismos internacionales han fallado. Están fallando. ¿Y entonces nos hace falta los líderes? Nos hacen falta líderes más positivos. Más positivos. Líderes positivos en el... ¿Quién sería un líder positivo? Hoy no te sabría decir. Mirá. Alguien poderoso que esté en condiciones de decir... Qué fuerte lo que estás diciendo, porque nos están fallando las estructuras institucionales y no vemos un líder que Ursula pueda... von der Leyen, que es la cabeza de la Unión Europea, tampoco llamó a una desescalada. Los únicos que tuvieron en Europa cierta moderación fueron los franceses y algún otro país más, pero en realidad son pocos los que llamaron realmente a una desescalada de la violencia. Hoy vi declaraciones de Rusia, donde un poco sí convocaba a bajar los decibeles y volver al diálogo, y por parte también de Japón, de Corea del Sur, China. Ahí estamos viendo algunos llamados a bajemos la intensidad, a la cordura, bajemos la intensidad del conflicto. ¿Vale la palabra cordura? O sea, porque... Debería valer la palabra cordura en una situación como esta. El conflicto es candente. Es verdad que es un conflicto de muy larga data. No me gusta recurrir al concepto de choque de civilizaciones, porque si no lo que hacemos es colaborar a una serie de imágenes que tenemos desde Occidente respecto de Oriente. Oriente no es una sola cosa, Irán y los países árabes no son una sola cosa. De hecho, Irán no es un país árabe, también una curiosidad que la gente no tiene por qué estar al tanto. Irán es el heredero del imperio persa. En Irán, por ejemplo, no se habla árabe, en Irán se habla persa. El resto de los países árabes, la Liga de Países Árabes no lo contiene a Irán. Irán no es un país árabe, así como Turquía tampoco es un país árabe. Mirá. Entonces creo que para entender un poquitito estos conflictos también hay que entrar a desglosar ciertos conceptos y algunos, sobre todo preconceptos que tenemos desde acá. Y el hecho de tampoco llevar esto al ámbito religioso. Acá no, por eso digo, descartemos la idea de choque de civilizaciones o de un choque en términos religiosos, porque lo que están haciendo los países, todos los países que están en conflicto, se guían por intereses. La cuestión religiosa es una cuestión secundaria. De otros apasionamientos. Identitaria con ciertos grupos, pero no es lo determinante en estos conflictos. Acá hay intereses en juego y acá hay una cuestión también vinculada a la geopolítica. Entonces, lo religioso y lo cultural no es el foco ni el meollo de la cuestión. Voy a decir una barbaridad y ustedes